Qué bonito tiempo acabamos de pasar en la presencia de nuestro Dios, adorándole. Me conmueve tanto el pasaje de Apocalipsis 5. Siempre que lo tocan, me es imposible contemplar la dignidad de Dios y no ser conmovido. Espero que usted también esté disfrutando el retomar, el recordar, el poner la mirada en la dignidad de Dios y cuánto Él merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Um, bueno, desde que nací, he formado parte de una familia. Mi familia es una familia excelente. Papá y mamá siempre estuvieron en el cuadro y desde una muy temprana edad yo me di cuenta que entre esos dos, entre papá y mamá, había algo muy especial, que ellos compartían entre ellos algo que no compartían conmigo. O sea, mamá tenía algo especial con papá que no era conmigo y que yo no tenía con mamá. Y papá tenía algo especial con mamá que yo no compartía con él, ¿verdad? Desde temprana edad me inculcaron que para papá, mamá era una prioridad más importante que yo. Y mamá me inculcó que papá era una prioridad para ella más importante que yo también. Y esto me formó de una manera que crecí admirando el vínculo del matrimonio. No tuvo que pasar mucho tiempo antes de que me nació la curiosidad de si a todos nos toca encontrar a alguien con quien compartir ese vínculo, ¿no? Y como muchos niños que yo he conocido, desde los 4 o 5 años, yo ya tenía un anhelo sano y saludable de algún día crecer, desarrollarme y casarme con alguien. Así, alguien. Yo no sabía quién, tenía 4 años, pero quería casarme con alguien. Pero más o menos como a los 14, 15 años, tenía yo una amiguita llamada Rosita y mi pensamiento, en vez de ser casarme algún día con alguien, mi pensamiento comenzó a cambiar y comencé a pensar, quizá con alguien como Rosita, ¿no? Pasaron más años, nos estamos brincando décadas en estos adelantos de mi historia, pero alrededor de los 25 años, ese pensamiento de casarme con alguien o casarme con alguien como Rosita se convirtió en un pensamiento de quiero casarme con Rosita, específicamente con ella. Y en ese tiempo estábamos platicando más, desarrollando nuestra amistad. En algún momento nos hicimos novios, nos comprometimos y nos casamos. Y hoy día tenemos 4 años de casados, gracias a Dios. Nos casamos muy felices y seguimos siendo muy felices. Y el casarme con alguien, pero más casarme con Rosita, fue una ilusión que por bastante tiempo lo cargué conmigo. Y creo todos mis amigos que se han casado se sienten igual con sus esposas, ¿no? O sea, y tenían la ilusión de casarse algún día, conocieron a sus esposas y de repente esa ilusión que era como en general se vuelve muy específica y deseas compartir tu vida con una persona y deseas ese vínculo y cuando se logra esa ilusión, pues es felicidad, ¿no? Le llaman luna de miel porque todo es dulce, todo es pétalos de rosa, todo es hermoso. Hoy que tengo 4 años de casado, a veces despierto en una cama matrimonial a un lado de mi esposa, Rosita, y se me hace lo más normal, cotidiano. No la desprecio, simplemente esta es mi vida, estoy acostumbrado. Y vale la pena recordar lo especial que es para mí el haber encontrado a alguien a quien pertenecerle, quien me pertenezca, una persona que pueda yo amar y una persona que me pueda amar, que me pueda comprender, que yo pueda comprender, que en sus momentos difíciles pueda yo acompañarla y en mis momentos difíciles pueda ella acompañarme, yo ofrecerle protección y amor y ella ofrecerme a mí respeto, ¿verdad? Y entonces tenemos una relación bien bonita y esa relación tan increíble que fue una ilusión de tantos años, curiosamente con el paso del tiempo, y es poco tiempo lo que llevo casados, otros me están escuchando y llevan 50 años de casados, ¿no? Es poco tiempo pero aún así yo me doy cuenta que por repetición, porque todos los días despierto junto a ella, se me hace normal, se me hace natural. Y esto es solamente una ilustración de algo que nos pasa a todas las personas. Quizá a usted le pasa en otras áreas también. Compra un carro nuevo y el carro es su fuente de alegría por una semana. Pero después de 1 año, 2 años, 3 años, el carro no le proporciona ninguna satisfacción adicional. Es más, ni siquiera se da cuenta, ¿no? Simplemente lo está usando y no está pensando en que tiene este carro, ¿verdad?
lo que pasa en la vida de las personas es que cuando algo se repite mucho y mucho y mucho y mucho, comenzamos en nuestra mente y nuestros corazones a identificarlo como una cosa ordinaria. Decimos, esto es ordinario. Cuando realmente no necesariamente es ordinario. Muchas cosas son excelentes, son buenísimas. Realmente deberían ser fuentes de satisfacción y de alegría y de gozo en nuestras vidas. Pero hemos permitido que la novedad pase y hemos perdido de vista cuán especiales son esas cosas. Yo di el ejemplo de mi matrimonio. Mi esposa es súper especial. Rosita, te amo. Como el primer día que nos casamos, te sigo amando el día de hoy. No estoy diciendo otra cosa. Lo que estoy diciendo es que es bueno recordar qué especiales son las cosas que tenemos en la vida. Y hago hincapié en esto porque eso es lo que vamos a hacer en este mensaje. El título de mi mensaje el día de hoy es La cruz lo cambia todo. En unos minutos vamos a entrar en el tema, pero quiero decirles el destino al que queremos llegar con este mensaje, la meta final al que queremos llegar. Y la meta es esta. Yo quiero hablarles acerca de los beneficios de la cruz de Jesús. Yo quiero comunicarles todo lo bueno que Dios nos da por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Quiero hablar de eso. El problema es que no puedo hacerlo ya. ¿Por qué? Porque hemos perdido de vista el cuadro y la necesidad tan desesperada que teníamos de una persona como Jesús que hiciera un acto como morir crucificado en una cosa como una cruz. Tenemos que recordarlo, es tan importante. Tenemos que recordar en qué situación estábamos todos los humanos antes de su sacrificio en la cruz, para poder valorar lo que su cruz nos ofrece. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a pasar un tiempo haciendo el día de hoy. Si usted todavía no tiene las notas de este mensaje, le voy a invitar a que active la cámara en su celular. Vamos a poner un gráfico, de hecho ya lo pueden poner. Este gráfico que está en pantalla son todas las notas del mensaje de hoy, así que si usted le toma una foto si lo captura, lo tendrá para el resto del mensaje y solamente en pantalla van a estar apareciendo los versículos uno por uno en orden. Ya no vamos a estar poniendo puntos. Así que estos son los puntos del mensaje del día de hoy. Bueno, lo primero que quiero que veamos es nuestra situación, cómo estábamos nosotros antes de Jesús, antes del sacrificio en la cruz. Y vamos a ver qué dice la Biblia y vamos a ver cinco cualidades que nos identifican a nosotros. ¿Cómo somos nosotros o estábamos nosotros o estaríamos nosotros si del cuadro sacáramos a Jesús y su cruz? ¿Okay? Vamos a ver en qué condiciones estábamos. Primeramente, éramos esclavos del pecado. El salmista escribió en Salmos 119, 133, guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal. Es decir, hasta que nuestros pasos son guiados por la palabra de Dios, entonces somos dominados por el mal. Y todos los que somos humanos y que hemos pecado, y todos hemos pecado, a veces caemos en el error de pensar que nosotros pecamos cuando queremos, que no nos controla, que no nos domina, ¿verdad? Pero la realidad ante las Escrituras es que nos dice básicamente, en esencia, nos está expresando que somos adictos a pecar. Necesitamos el pecado. Nosotros no decidimos cuándo pecamos y cómo y dónde y por qué. El pecado, nuestros deseos pecaminosos, nos definen y nos dicen, hoy, así, de esta manera, con esta persona, así vas a pecar. Somos esclavos, somos obedientes al pecado. Y el hecho de que somos esclavos del pecado nos trae muerte espiritual. Efesios 2:1 dice lo siguiente: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Antes de que usted conociera a Cristo, antes de que usted se arrepintiera de sus pecados y le ofreciera el señorío de su vida a Dios, ¿usted estaba muerto? ¿Físicamente muerto? No, usted estaba vivo, ¿verdad? Mire, hermano, la Biblia siempre es verdad, pero no siempre es literal. Entonces, aquí cuando dice ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, lo que está hablando de una muerte espiritual. Espiritualmente estábamos muertos porque éramos pecadores. ¿Y por qué éramos pecadores? Porque éramos adictos, éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Y el pecado, este versículo también habla sobre qué es el pecado. Y el pecado simplemente es la desobediencia a la voluntad
voluntad de Dios, la voluntad explícita y la voluntad implícita de Dios. Cuando decimos, no quiero hacer lo que Dios me pide, sino que quiero hacer mi voluntad, eso es desobediencia y eso es pecado. Y nosotros, fuera de Cristo, somos adictos, somos esclavos a hacer eso, lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. También dice, Jesús estaba enseñando en Mateo 7 y dice lo siguiente, versículos 3 y 14, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen este camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Él está hablando aquí de la dirección que teníamos como humanos, ¿verdad? Me encanta esta traducción porque no le llama camino de perdición, y ese es mi punto, le llama carretera al infierno. O sea, básicamente es como estaba en la vía rápida, ¿verdad? Con llave, sin detenerse en casetas, por la línea Sentry hacia el infierno. Básicamente estamos nosotros, porque somos esclavos del pecado, estamos espiritualmente muertos. Nuestro destino es el infierno y vamos en zumba, vamos acarreados para llegar al infierno. Y pequeño paréntesis, el camino hacia la destrucción, el camino hacia la perdición nos va dando adelantos de nuestro destino. La desobediencia, el pecado, nos va dando adelantos de la condena que nos espera para toda la eternidad. El pecado tiene sus propias consecuencias. Dios no castiga en esta vida. Lo que sí hace es que permite que nuestro pecado nos presente las consecuencias de nuestro pecado. Y eso es un adelanto solamente de lo que nos podría tocar toda la eternidad si continuamos por el camino de perdición. Eclesiastés 7:20 dice, no hay una sola persona en la tierra que sea buena y que nunca peque. Eso quiere decir que todos pecamos alguna vez y delante de Dios somos culpables. Al ser culpable, ¿se acuerdan que les dije que desobedecer a Dios es la definición de pecado? Entonces lo que hacemos es que al desobedecer al Dios creador, nos volvemos enemigos de Dios. Decimos, no voy por tu agenda, no voy por tu voluntad, voy por mi propia voluntad y nos hacemos enemigos de Dios. Y entonces somos culpables delante de Él y somos acreedores a toda su ira y al resultado de un camino de perdición, ¿verdad? Y finalmente, Gálatas 6:8 nos explica cómo el ser esclavos al pecado, estar espiritualmente muertos, estar en camino de perdición y ser culpables delante de Dios, ¿en qué estilo de vida resulta eso? Gálatas 6:8 dice lo siguiente, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. ¿Qué cosechamos de nuestra naturaleza pecaminosa? Destrucción y muerte. Y vivimos solamente para satisfacer los deseos de nuestra propia naturaleza. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Y eso es lo que nos ofrece Jesús. Él nos ofrece vida eterna. Entonces, recapitulando, nuestra condición delante de Dios como seres humanos, si hacemos un lado a Cristo y su cruz, es esta. Somos esclavos del pecado, estamos espiritualmente muertos, estamos en camino de perdición, somos culpables y estamos en enemistad para con Dios y buscamos solamente nuestro día a día, todo gira en torno a que buscamos solamente satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Todas mis decisiones fuera de Cristo, todas mis acciones, todas mis palabras, todo mi esfuerzo, todo mi trabajo fuera de Cristo, yo lo emplearía satisfaciendo mis deseos, promoviendo mi agenda, mi voluntad y tratando de conseguir las cosas que yo quiero porque los quiero. Es la realidad del ser humano. Entonces, en esa condición estamos nosotros. Al ser culpables delante de Dios, nos hacemos acreedores a la ira de Dios y nos hacemos merecedores de una cruz. Ahora quiero hablar un poquito de qué es una cruz. En la colonia donde yo vivo hay una cruz roja. Y si usted se fija en muchas diferentes denominaciones, en muchos diferentes lugares, la cruz es un símbolo de un hospital, de clínicas. Es un lugar donde atienden a gente, les proporcionan un servicio de salud, ¿no? Y la cruz también es un símbolo de religiosidad de varias diferentes denominaciones, varias diferentes iglesias. Se utiliza como para representar fe y religión y estudio de literatura sagrada, etcétera, ¿no? Yo cuando me imagino una cruz,
Yo pienso en una decoración, por ejemplo, para el día de resurrección. Y me imagino una cruz así bonita con un lienzo así colgado y una luz que alumbra desde atrás, ¿verdad? Y abajo, no sé, como un florero o un ornamento de flores, ¿no? De plantas abajo. Eso es lo que me imagino de una cruz. Pero hace 2000 años, mi hermano, la cruz era un símbolo de algo muy diferente. La cruz era un símbolo de brutalidad, era un símbolo de muerte, era un símbolo de deshonra y era un símbolo de castigo. La cruz no era lo que hoy es. La cruz no se le ponía a cualquier edificio para simbolizar que era un lugar de alabanza, de oración, un lugar sagrado. La cruz era algo terrible y era algo temible. Ah, para entender la cruz, tenemos que entender como el concepto de pena de muerte y voy a hacer como una breve reseña. Durante toda la historia de la humanidad, hombres han decidido, las sociedades han decidido, y no estoy indicando que estoy a favor ni en contra, simplemente voy a explicar lo que es, ¿no? La humanidad ha decidido en algunas culturas que ciertas personas que violentan la ley o el orden de la sociedad son merecedoras de castigo y presentan tan grande amenaza al resto de la sociedad que es necesario aislarlos para toda la vida. Y eso se llama aislarlos para toda la vida, o sea, encarcelarlos toda la vida se llama cadena perpetua, ¿no? Significa que no vas a salir en vida, vas a entrar la idea es que entres a la cárcel y permanezcas ahí hasta que mueras de causas naturales, ¿no? Pero luego hay otra cosa y le llaman pena de muerte y eso es que el mismo tipo de persona, el mismo tipo de persona, pero que comete actos peores, actos quizá más violentos, actos quizá considerados más viles, a esa persona no le dan cadena perpetua, sino que deciden, ¿sabes qué? Esta persona no la vamos a dejar vivir encarcelada toda la vida, sino que la vamos a ejecutar, vamos a matarla. Eso se llama, una es cadena perpetua y la otra es pena de muerte. Eso es la pena de muerte. Y la humanidad lleva miles de años practicando la pena de muerte. En el caso de la historia bíblica y la crucifixión de Jesús, por ejemplo, la pena de muerte por medio de crucifixión se practicaba por el pueblo de Israel, por los judíos, y era el castigo para los hijos desobedientes de Israel. Eso quiere decir básicamente los peores de nosotros vamos a matarlos en cruz. Y uno de los argumentos a favor de la pena de muerte, uno de los argumentos muy fuertes, la razón por la cual ha existido por miles de años, es que no solamente es suficiente encarcelar a la persona y que ya no presente una amenaza a la sociedad, sino que es necesario hacer de esa persona un ejemplo para los demás. Por ejemplo, entonces, si un hombre es un violador en serie y lo atrapan por fin, no lo van a dejar en la cárcel toda su vida, sino que lo van a crucificar para que si hay otra persona por acá que pudiera estar motivada a convertirse en un violador, esa persona vea el ejemplo del violador crucificado y diga, mejor no, que se desmotive de hacer cosas malas, ¿verdad? Entonces, el propósito era hacer un ejemplo de la persona. Y la idea era deshonrar a la persona, la idea era hacer a la persona agonizar, la idea era que fuera una muerte muy, muy, muy dolorosa, pero muy prolongada. Habían ocasiones en que las personas duraban hasta 2 días o más colgados en una cruz. Y yo sé que todos nos imaginamos porque en la Biblia se menciona que los discípulos cuando vieron a Jesús resucitado, revisaron sus manos, ¿verdad? Pero la palabra que se utiliza en los escritos bíblicos para referirse a manos realmente pudiera referirse a cualquier parte del codo para abajo. Y dicen que lo más probable, usted y yo tenemos básicamente como dos huesitos en nuestro brazo. Y el que está arriba se llama radio, creo, y el que está abajo se llama cúbito. Y básicamente hay un espacio entre los dos. Y lo que hacían cuando crucificaban a las personas, no los crucificaban en su mano, traspasando sus manos, sino que en medio del cúbito y el radio, ahí era donde traspasaban a la persona con un clavo en su brazo derecho y igualmente en su brazo izquierdo. Ustedes lo están viendo al revés, pero este es mi brazo derecho. Y la intención de esto era que la persona colgara
y que sufriera mucho dolor, porque si me hago para el lado derecho o para el lado izquierdo, se atora con el clavo se va a atorar con mi mano, ¿verdad? Y va a causar dolor. Si cuelgo hacia abajo, va a hacer presión sobre el hueso que es el radio, y si me jalo para arriba, me va a hacer presión también sobre el radio y el cúbito. O sea, es dolor en todos los sentidos. Si estamos colgando con un clavo en medio de dos de nuestros huesos, está tocando nuestros huesos por adentro porque traspasa todo el material blando, o sea, el músculo y la piel y todo eso. Y la idea, en algunos casos traspasaban también los pies, pero no siempre. En algunos casos simplemente colgaba a la persona ahí. Y la idea era que la persona, para poder respirar cuando está colgado y no está haciendo fuerza, no puede llenar sus pulmones de aire. Entonces comienza lentamente a asfixiarse. Su oxigenación en el cuerpo va bajando. Entonces lo que la persona tenía que hacer para poder respirar es jalarse con los brazos traspasados, jalarse para arriba para poder llenar de aire sus pulmones, respirar y otra vez soltarse. Y entonces era muy cansado para la persona. Constantemente tenía que estar haciendo fuerza. En sus últimos días de vida estaba haciendo esto para poder respirar. En todos los dibujos y las imágenes de la cruz, siempre el que está colgado en la cruz tiene unos calzones o algo que lo tapa. Algunos escritos antiguos muestran que la mayoría de los casos, cuando crucificaban a una persona, le quitaban todo, lo crucificaban desnudo, porque la intención es hacer un ejemplo de esta persona. La intención es exponer a esta persona, que quede lo peor que puede quedar, que se vea mal la persona, que sea lo más deshonrada posible. La intención no es preservarle alguna dignidad, no, la intención es hacer un ejemplo de esta persona. Entonces, desnudos, colgados, estaban en este proceso de tratar de respirar. En los casos donde sí los traspasaban en los pies, juntaban los dos pies y traspasaban los dos pies con un clavo normalmente. Y si deseaban acelerar el proceso de la crucifixión y la muerte de alguna persona, tomaban un mazo y golpeaban las piernas del que estaba crucificado, y lo golpeaban una y otra vez, no solamente lo suficiente para ocasionarle fracturas, sino para ocasionar rupturas completas de los huesos de las piernas, para que no pudieran apoyarse en el clavo que traspasaba los pies. Entonces colgaban y eso aceleraba el proceso de que se asfixiaban y todo ese rollo. Era algo sangriento. El propósito era sufrimiento. Hay maneras más fáciles y más limpias de matar a una persona, pero el propósito era sufrimiento y que fueran expuestos en público. Ok, entonces la cruz representa la eliminación permanente de la libertad. No solamente es que vas a ser encarcelado, no, te vamos a matar, te vamos a ejecutar. La cruz representa una muerte física. El propósito de la cruz era terminar con la vida de una persona. La cruz representa una destrucción acelerada. Mi abuelito tiene 84 años, yo comparto obviamente parte de su información genética, entonces yo puedo esperar que más o menos 80 años sería razonable para mí. Pero si usted me crucifica hoy, esa expectativa de vida se va a reducir dramáticamente, ¿verdad? Mi expectativa de vida de ser otros, que tengo 30, otros 50 y tantos años, ahora mi expectativa de vida es como un día, 2 días máximo, ¿no? La cruz representa una destrucción acelerada del cuerpo físico y de la vida de una persona. La cruz es, por diseño, deshonrosa. Un propósito de la cruz era hacer ejemplo de las personas y deshonrarlas completamente. Y finalmente, la cruz es la exhibición pública de una persona por sus actos pecaminosos. En algunas ocasiones hay registro de que se escribía el crimen de la persona y se colgaba en la cruz, para que la gente que pasara no pensara nada más, están matando a un criminal, sino que supieran qué tipo de criminal era. Por lo mismo, por si alguno de ellos estaba motivado a cometer los crímenes de esa persona, que vieran y dijeran, no, pues mejor no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque mira lo que le hacen a las personas que hacen eso, que a mí también se me antoja, ¿no? Entonces, ese es el propósito de la cruz. Quiero compartirles una breve historia. Unos cuantos años estuve trabajando en San Diego para un pastor. El pastor se llama Miles y él me contó esta historia. Él por mucho tiempo ha tratado de estar como cercano a los departamentos de
de servicio público de la ciudad de San Diego, entre ellos policías, bomberos, paramédicos, etcétera, ¿no? Y él siendo un pastor y siendo un gran orador, una manera que él como que se abrió la puerta para con ellos es que les ofreció cursos de liderazgo, de servicio, cursos de como de formación de equipos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que él sabía por estar en la iglesia. Y pues ellos pues, recibiendo a un gran orador gratis, pues excelente, ¿no? Entonces, cuando yo trabajaba con él, cada 2, 3 meses, nos tocaba una conferencia con policías y llegábamos a un salón y habían 100 policías que les habían regalado el día, o sea, le están pagando, pero los citaron no a que trabajaran, sino a que llegaran a esta conferencia de todo San Diego y se sentaban y Miles hablaba de liderazgo y Miles no hablaba como en general principios de liderazgo. Él hablaba liderazgo bíblico y básicamente les predicaba sin decir, esto está en Juan 3. O sea, él les predicaba acerca de la autoridad de Dios y cómo es que Él ha delegado y hablaba sobre como lo que hizo, por ejemplo, Moisés con el pueblo de Israel. Pero Él no decía Moisés y el pueblo de Israel, Él nomás decía, pues por ejemplo, un líder puede hacer. Entonces, era una manera como de predicar y de también ponerse al servicio de estos hombres que representaban autoridad y dominio en la ciudad de San Diego, ¿no? Y convertirse en un recurso para ellos. Y como él se ponía al modo, cuando él terminaba de hablar, se acercaban con él 15, ¿no? Y todos querían platicarle algo, ¿no? Y algunos estaban interesados en conocer a Dios, algunos todos tenían intereses diferentes. Y una vez estaba saludando a todos después de compartir y él se dio cuenta como que estaba uno atrás como nervioso, pero checándolo, esperando su oportunidad, como que entrando y llegaba otra persona y ya se daba la vuelta y se esperaba otra vez, y como que esperaba la oportunidad para agarrarlo y dijo, Miles dentro de sí, dijo, este amigo quiere hablar algo conmigo. Y efectivamente cuando por fin todos terminaron de hablar con él, voltea con el amigo y le dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y ya como muy apenado, él se acerca y le dice, es que quiero platicar contigo, ¿está bien? Y Mao, sí, dime, me puedes decir lo que sea, yo soy pastor. Y el compa le dice, sí, pero no te puedo como comentar en un lugar más privado. Y estaban en como un salón de policías y el policía lo metió como en un pasillo y le empieza a abrir su corazón y le cuenta todo el choro. Y el choro era algo así. El rollo era él estaba casado, tenía hijos, no sé cuántos, tenía su casa, obviamente tenía su empleo como policía, todo el rollo. Pero él sentía que ya no estaba enamorado de su esposa. Al contrario, sentía que ya estaba enamorado de otra mujer. Y le comenta a Miles y le explica lo que siente y cómo está todo el rollo. Y Miles lo escuchó y luego, como un pastor, le dijo lo que la Biblia dice y le explicó, este enamoramiento que estás buscando, que estás persiguiendo, es solamente un sentimiento. El amor real y el amor bíblico involucra e incluye el compromiso, ¿verdad?, de uno hacia el otro y la fidelidad. Y la estructura de una sociedad cristiana y fuerte es la estructura familiar, ¿verdad? Dios instituyó el matrimonio, Él instituyó a la familia y tienes que hacer lo posible por preservar a tu familia y me encantaría proporcionarte estos recursos para que tú puedas recuperar tu matrimonio. Él lo pastoreó bien. El amigo sabía de qué se trataba la cosa y qué decía Dios al respecto. Bueno, muy bien, muchas gracias, ok, se despidieron y no se vieron más por varios años. En ese lapso de varios años, el hijo de Miles se convirtió en policía. Entonces, Miles no solamente veía policías cuando daba sus conferencias, sino que también los veía socialmente en eventos de policías a los cuales él acudía como padre de un policía, ¿no? Entonces, su hijo lo invitaba y él llegaba ahí, comía en sus eventos y todo. Y en una de esas ocasiones, él está sentado en la mesa con su familia, están comiendo y todo, y se le acerca un hombre y le dice, hola, Pastor Miles, ¿se acuerda de mí? Y no se acordaba. Y le hace, no me acuerdo, discúlpame, recuérdame de dónde nos conocemos. Y le dice, pues yo soy el muchacho que platicamos en aquella ocasión, en tal lugar. Y como que Miles está pensando. Y se le salió, Miles era muy ocurrente y a Miles como que lo conectó rápidamente y dijo, tú eres el que estaba engañando a su esposa, ¿verdad? Y pues se sonroja el muchacho y como todos en la mesa así como,
pararon de comer, ¿no? Ups. Y le hace, ay, perdón, y ya se apartaron para platicar y le dice, ¿qué decidiste? Le dice. Y el hombre, en cuanto le dice, ¿qué decidiste? El hombre comienza a quebrantarse en llanto. Es un policía grande, fuerte, así, con su arma, tiene su radio aquí en el hombro y todo el rollo, ¿no? Y comienza a llorar delante de él. Y le dice, pues, decidí irme con la otra mujer. Decidí dejar a mi esposa. La corte ya decidió que me van a quitar a mis hijos, ellos se van a quedar con ella. La casa se quedó con mi esposa, se quedó con los carros. Básicamente todo lo que yo tenía lo he perdido. No solamente financieramente, no solamente posesiones, perdió a su familia, a sus seres más queridos, sus hijos de por medio que no tienen nada de la culpa en esto. Él ya no tiene permiso de irlos a visitar. Él ya no tiene obviamente el apoyo de su familia porque están avergonzados de él y lo que él ha hecho, pero tampoco tiene el apoyo de la familia de su esposa, ¿no? de los que eran sus suegros y todo eso. O sea, él está solo en la vida. Él no tiene más que a esta mujer con la que se siente enamorado en este preciso momento. Y el hombre está quebrantado, llorando la pérdida de todo lo que él amaba. Y cuando termina de contarle todo el cuadro, le dice a Miles, le dice, pero yo creo que tomé la decisión correcta. Y Miles le dice, entonces, ¿por qué lloras? Este hombre era esclavo de su pecado, estaba espiritualmente muerto, estaba en camino de perdición, era totalmente culpable, pero seguía buscando satisfacer sus deseos pecaminosos. Estaba totalmente ciego, perdió todo. Y él pensaba que había tomado la decisión correcta. Y es por eso que la cruz, el mensaje de la cruz que vamos a ver ahorita en un momento, parece locura al que no ha recibido a Cristo. Porque no cuadra con nada de lo que el mundo te hace pensar que es valioso. La cruz es la eliminación permanente de la libertad, la muerte física, la destrucción acelerada, es deshonrosa y es la exhibición pública de una persona por sus actos pecaminosos. Es decir, la cruz en todos los sentidos es perfecta para este hombre. Y este hombre es solamente una alegoría para usted y para mí. Quizá usted no ha engañado a su esposa. Pero usted, al igual que este hombre, si Jesús no está en el cuadro, usted es un esclavo del pecado. Usted está espiritualmente muerto, está en camino de perdición, es culpable y está buscando satisfacer sus deseos carnales. Repita después de mí, la cruz es perfecta para mí. La cruz es la solución perfecta para lo que nosotros somos fuera de Cristo. Nosotros merecemos. No hay otra cosa que merezcamos más que la cruz. La cruz es perfecta porque nos elimina nuestra libertad, nos trae una muerte física que corresponde a nuestra muerte y que ya traemos espiritual, nos destruye aceleradamente y estábamos en camino de perdición, nos deshonra, pero lo merecemos porque éramos culpables y nos exhibe públicamente por nuestros actos pecaminosos y eso lo merecemos porque solo buscamos satisfacer nuestros deseos pecaminosos. La cruz es idónea para nosotros, hermanos. Pero he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Pero entonces entra el único justo, el único perfecto, el único que no merecía una cruz. Todos los hombres y las mujeres de la historia merecíamos una cruz, pero el único que no la merecía vino y la tomó en nuestro lugar. Él se sacrificó. Él se entregó, no le quitaron su vida, sino que Él la entregó. Y Él fue el sacrificio, Él cargó en Él el pecado de todo el mundo, el de usted y el mío. Y venció a la muerte y resucitó. Y en unos días vamos a estar festejando estos dos sucesos. Cuando Él resucita y Él establece su autoridad y su dominio sobre el pecado y sobre la muerte, entonces Él le puede dar autoridad sobre el pecado a quien Él decida. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos y pedimos su perdón, pedimos que Él nos limpie y nos purifique, entonces es que nosotros podemos recibir todo lo que Él nos da. Y ahora vamos a hablar de los beneficios de la cruz. Vamos a hablar del buffet que Jesús, por medio de su
muerte en la cruz nos ofrece a nosotros. Y es lo siguiente. Primeramente, Romanos 6, 5 al 6 dice esto. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. La cruz de Jesús nos da esta libertad. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos esclavos del pecado. Eso nos dominaba, pero por medio de Jesús podemos encontrar libertad. Primera de Pedro 2, 24 dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Estos dos pasajes yo los interpreto de la siguiente manera. Todavía no comprendo cómo es que Cristo, por medio de su sacrificio, hace que el pecado pierda su poder sobre nosotros y nos liberta de ser esclavos. Pero Primera de Pedro me ayuda a entender. Primera de Pedro nos da a entender, al final dice, por sus heridas ustedes son sanados. Eso quiere decir que nosotros estábamos heridos, ¿verdad? Y obviamente este es uno de los casos donde la Biblia es verdad, mas no es literal, ¿verdad? No eran heridas literales, eran heridas espirituales. Y esta es la revelación que quiero compartir. El pecado nos hiere, no nos hiere físicamente, bueno, a veces, pero pero siempre nos hiere espiritualmente, siempre estamos heridos. Y cometemos el grave error como pecadores heridos de pensar que pecando más nos vamos a satisfacer. Es como si nos estuviéramos automedicando con pecado las consecuencias de nuestro pecado y comenzamos un ciclo vicioso, ¿verdad? De dependencia. Necesito pecar para sentirme bien, pero en realidad el pecado es lo que nos está hiriendo en el espíritu, ¿verdad? Y a veces gratificamos a la carne, pero herimos al espíritu. Y entonces cuando viene Jesús y Él sufre heridas a pesar de no pecar, Él puede sanar las heridas de aquel que ha pecado. Y eso es lo que pasa a nosotros. Y es de esa manera que Él nos da libertad. Él rompe el yugo. Ya no tenemos una dependencia, no somos esclavos. Es decir, Él rompe la adicción al pecado. Él rompe ese ciclo. No significa que no volvemos a pecar. Significa que ya no tenemos que pecar. Tenemos autoridad para no pecar. Cuando nuestros deseos pecaminosos nos dicen, peca, nosotros podemos decir, no. Y una aplicación muy práctica de esta, yo sé que siempre le tiro algo al chisme, pero es porque es algo que estoy tratando de erradicar de mi propia vida y yo sé que muchos también lo están haciendo y los animo, vale la pena erradicar el chisme de nuestras vidas. Como hijos de Dios no tenemos derecho ni licencia de hablar mal de nadie, ni tenemos licencia de hablar de otros cosas malas aunque sean ciertas. Y yo me doy cuenta que pasa mucho esto. Yo puedo estar como en buen plan de no chismear, ¿no? Y estoy entre personas. Y de repente alguien comienza, sin que yo le diga nada, sin que yo como que le plantee mi intriga. Si yo estoy así, brazos cruzados, callado, y la persona me dice, no manches, supiste lo de... Y empiezan ahí. Y entonces, cualquiera pudiera decir, bueno, si me va a decir, pues ni modo, ¿verdad? Y lo que estoy aprendiendo, el Espíritu Santo me está llevando a decir, no me digas, yo no necesito saber, quiero saber, obviamente quiero saber qué está pasando, ¿no? Pero nosotros como hijos de Dios ya no somos esclavos, ya no somos adictos, ya no necesitamos pecar, podemos no pecar. Y nosotros delante de Dios no tenemos la excusa de decir, ay Señor, es que se me presentó aquí el pecadito y pues no pude resistirme, pues aquí estaba, ella ya me estaba diciendo, ¿verdad? Eso no me justifica. Si alguien me empieza a contar, yo soy responsable de decir, no me digas, no me cuentes. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de erradicar el chisme de mi vida y le animo. Yo sé que otros están intentándolo también, que se están esforzando. Vale la pena esforzarnos y santificarnos para nuestro Dios que es santo. ¿Okay? Primera de Corintios 1:18 dice lo siguiente, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, o sea, en esa carretera hacia el infierno. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es poder del mismo Dios. Este brother, bueno, no era brother, ¿verdad? Pero el amigo que dejó a su esposa,
estaba viviendo los estragos de su pecado. Él todavía no estaba experimentando el castigo de Dios que venía por la eternidad. Él solamente recibió un anticipo, ¿verdad? Algo así te va a tocar, pero para toda la eternidad. Pero nosotros, si hemos recibido a Cristo y si estamos en camino de salvación, vamos recibiendo también anticipos de nuestra eternidad. Y uno de ellos, hermanos, es el gozo de nuestra salvación. Si usted es cristiano, si se considera cristiano y se la pasa enojado, se la pasa triste, se la pasa de pleito en pleito, quizá usted no conoce al Dios que nos proporciona el gozo del Señor. Tiene sentido, ¿no? Pregúntese por qué el gozo del Señor no está presente en usted. Y no lo digo usted, yo lo digo alma mía. Pregúntate, ¿por qué no tienes el gozo del Señor? Si estamos en camino de salvación, podemos disfrutar anticipos de nuestra eternidad en vida. Isaías 53:11 dice lo siguiente, este es un pasaje profético, está hablando del Mesías antes de que el Mesías viniera. Y dice, cuando vea, hablando de Jesús, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. A causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Contados entre los justos. Porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Les dije, éramos culpables y nos habíamos vuelto enemigos de Dios. Justo hay solamente uno. Cuando la gente se pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a personas buenas? La primera respuesta que debemos ofrecer a esa pregunta es esta. Bueno, solamente uno. Cuando Jesús estaba enseñando, un maestro de la ley le dijo, maestro bueno, y Jesús le respondió, ¿por qué me dices bueno si solamente Dios es bueno? Solamente hubo uno bueno a quien le pasaron cosas malas. El resto de toda la historia de la humanidad es personas malas a las que le pasan cosas malas, ¿verdad? Y a veces cosas buenas que no merecemos, ¿no? Cuando Cristo murió en la cruz, Él nos proporcionó a nosotros la justificación delante de Dios. Justo solamente uno. Usted y yo no somos justos, somos contados entre los justos. La palabra correcta para nosotros es justificados. Porque nuestras buenas obras son basura delante de Dios, pero se nos atribuye, si estamos en Cristo, entonces la justicia de Dios y de Cristo la tenemos también nosotros. Y de esa manera somos invitados no solamente a ser como, bueno, pasaron, ¿no? Pasaron, ya están aceptados, ni modo. No. Pasamos a ser amigos, pasamos a ser hermanos. Cristo pasa a ser el primogénito de entre muchos, ¿verdad? Él pasa a ser como nuestro hermano mayor. Somos coherederos junto con Él y reinaremos. Nos volvemos hijos de Dios, nos volvemos parte de la familia de Dios. Y una de las imágenes más fuertes y más abundantes en la Biblia es que la iglesia es la novia y que Cristo es el novio. ¿Qué relación, dígame usted, qué relación más íntima qué relación más íntima hay que equivalga a la suma de padre, hijo, hermanos y esposos? No la hay. Esas son las relaciones más íntimas, son los mejores ejemplos que Jesús pudo darnos a nosotros de la relación y aceptación que ahora tenemos para con Dios. Somos justificados y somos aceptados. Y finalmente, ya que tenemos libertad, ya que vivimos espiritualmente, ya que hemos sido puestos en un camino de salvación y que hemos sido justificados y aceptados en la familia de Dios, Él nos da un deseo de agradar al Espíritu de Dios. Gálatas 6, 14 al 16 dice lo siguiente. En cuanto a mí, es Pablo que está escribiendo a la iglesia de los Gálatas. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esta cruz, mi interés, o sea, mi preocupación, el estar envuelto en este mundo, ese interés fue crucificado, o sea que ha muerto, fue expuesto y ha muerto. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. Esto me encanta porque es como una ruptura mutua, ¿no? Básicamente le está diciendo, mi interés por el mundo ya no existe, está muerto. Y ¿sabes qué? Yo ya no le importo al mundo tampoco. Es lo que estábamos hablando hace poquito, que para el que no ha recibido la cruz de Jesús, el mensaje del Evangelio, esto es locura, ¿verdad? Cualquier persona que escucha a un cristiano que dice, no, yo me guardo de hacer X y Y y Z porque trato de obedecer a Dios, van a decir, qué locura.
¿Por qué no aprovechas todas estas oportunidades de satisfacer tus deseos pecaminosos? ¿Les parece locura? Eso está hablando Pablo. Él está diciendo, yo ya no pelo al mundo y el mundo ya no me entiende. Yo rechazo al mundo y el mundo ahora me rechaza a mí también. El mundo ya no me entiende. Continúa el verso 15 diciendo, no importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según este principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Y la cruz de Jesús nos ofrece la oportunidad de ser el nuevo pueblo de Dios. Volvemos a 1 de Pedro 2:24 y les recuerdo que dice así: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado, o sea, crucificados hacia el pecado y vivir para lo que es recto. Ahora podemos tener un deseo sano, saludable de agradar al Espíritu de Dios. Ahora ya no obedecemos a nuestro espíritu. Yo ya no hago lo que yo quiero, ¿verdad? Y cuando el cristiano peca, que por cierto en esta iglesia enseñamos que porque seamos cristianos no significa que no pecamos, al contrario, pecamos diferente. Y pecamos y nos arrepentimos. No pecamos tranquilos todas las veces que se nos ocurra, sino que estamos tratando de guardarnos en pureza para nuestro Dios. Y cuando identificamos que hemos pecado en contra de Él, lo que identificamos es esto. Nos acercamos a Jesús y le decimos, Señor, yo te entregué el señorío de mi vida y me doy cuenta que al pecar te lo quité. Perdóname, por favor. Y yo me propongo ya no hacerlo y te regreso otra vez el señorío. Tómame, por favor. Sé tú el que determina mis movimientos, el que determina qué escucho y qué no escucho, qué miro y qué no miro, qué digo y qué no digo, con quién me desenvuelvo y con quién no. Señor, tú guíame. Porque ya no quiero hacer mi voluntad, ya no soy esclavo a mis pecados, ya no soy esclavo a mis impulsos, ya no soy esclavo a mis deseos pecaminosos, ahora soy esclavo tuyo. Ahora tú eres mi Señor y yo quiero agradarte. Y es por medio de la cruz de Jesús que podemos hacer esto. Los beneficios de la cruz son libertad, vida espiritual, un camino de salvación, justificación y un deseo de agradar al Espíritu de Dios. Señor, venimos delante de ti, te damos tantas gracias. La cruz era perfecta para mí. La cruz era perfecta para nosotros. Yo la merecía. Todos la merecíamos, Señor. Y tú hiciste de algo terrible algo glorioso. Tú hiciste de algo vil y horrible y deshonroso algo hermoso y bello. Gracias, Señor, por proporcionar. Tú eres el camino hacia el Padre, Cristo Jesús. Y por medio de tu sacrificio, tú nos puedes extender perdón y redención y justificación e inclusión a nosotros en la familia de Dios. Y te damos gracias. Nos acercamos, Señor, conscientes de que somos pecadores, pidiéndote perdón. Le damos la vuelta, le damos la espalda al pecado y nos acercamos a ti, Señor. Te comprometemos, Señor, te entregamos nuestras vidas. Tú eres el Señor, guíanos, por favor. Guárdanos de pecados, Señor. Guárdanos de ser dominados por nuestras naturalezas pecaminosas, Señor. Y transfórmanos mente, transforma nuestros corazones, Señor. Espíritu, alma y cuerpo, Señor, lo consagramos a ti. Te pedimos que tú nos ayudes a obedecerte, Señor, y agradarte en todo lo que hacemos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, a cada uno de nosotros que quizá estamos luchando con algo, Señor. Fortalécenos y danos la autoridad para vencer las tentaciones del enemigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.